A platicar esta noche con Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien nos da pues también una perspectiva de lo que está pasando en el país. Juan Martín, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte ME. Hola, muy buenas noches, Abel. Gracias por esta oportunidad. Juan Martín, escuchábamos el reporte de Keila y nos planteaba la situación de la Sierra Negra de Puebla, una zona de muy poco desarrollo, de amplia pobreza y marginación, en la cual pues se registran durante la pandemia hasta 7 adolescentes, niñas violentadas sexualmente y que registran un embarazo a la edad de 8, 7, 9 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es ese contexto de la marginación, de la pobreza y de la desigualdad la que ocasiona estos delitos y la impunidad que se mantiene? En buena parte sí son estos componentes, pero me gustaría a ver que el público que nos acompaña pueda dimensionar que tenemos un contexto cultural conocido, digamos, y discutido como machismo, que hace pensar que, digamos, los hombres pueden disponer de cualquier mujer, incluidas las niñas, para satisfacer sus deseos sexuales. Esto es súper importante porque se normaliza y se justifica y suele responsabilizarse a las familias, como ya lo mencionaba también Keila, y responsabilizarse a las víctimas, cuando en realidad es un tema de orden cultural. Así somos formados los hombres en este país, pero eso lleva a que tengamos que cuestionar cuando particularmente se trata de personas menores de 18 años de edad, que de acuerdo al sentido común es la historia de la humanidad, pero también nuestras leyes prohíben que sean víctimas de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia. Es obvio que una niña de 8 años que tenga un embarazo, además del gravísimo daño a su salud, porque su cuerpo no está preparado metabólicamente para poder dar vida a otro ser humano, más allá de que pueda ser fecundado su óvulo y demás, pero claramente el daño para esa niña es brutal en su cuerpo. Pero sobre todo es un hecho de violencia sexual, como lo apuntabas, y esto es súper importante mencionarlo. La persona responsable tiene que ser sancionada con los marcos normativos que tenemos actualmente y que hay elementos para poder sustentar. Pero sobre todo es importante entender que esa niña no decidió ser madre, fue víctima de un hecho de violencia. El bebé o la bebé resultado de este hecho de violencia sexual la coloca a ella también en una situación difícil porque tiene a un hijo o una hija producto de una violación. Y esto amerita, de acuerdo incluso a la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo al Estado mexicano en el caso Paulina, que quizás el público recuerde, una adolescente también víctima de violencia sexual en Tijuana, y que se tenía que hacer la interrupción del embarazo. Y esto es algo que hay que revisar. ¿Qué sucedió con esta pequeña? Que su familia, su comunidad, quizás por ocultarlo, por ser cómplices, no dieron parte a las autoridades en el embarazo porque esa niña tenía derecho a la interrupción por las afectaciones que he referido a su cuerpo. Ahora, es central que este tema se converse. Es buena noticia que el gobernador lo asuma pues como de seguimiento importante, pero destacar también que seguimos teniendo muchos problemas de embarazo temprano que, como apuntaba también la periodista, incrementaron con la pandemia. Todos los hechos privados, digamos, de violencia familiar, violencia sexual, embarazos temprano, incrementaron con el confinamiento y el encierro más del 30%. Son los datos disponibles sobre corrupción de menores, abuso sexual, corrupción de menores 30%, abuso sexual 50%, violencia familiar 100%, y feminicidios incrementaron o vienen incrementando, de tal suerte que por eso es tan importante la respuesta del Estado, no en declaraciones de indignación, sino en acciones concretas que permitan prevenir estos hechos y, cuando suceden, investigar y sancionar a las personas responsables. Sí, Juan Martín, todos estos datos que nos daba Keila y los que nos has presentado esta noche nos hablan de que en las calles pues están personas que han abusado de estas pequeñas. Platicabas muy bien el tema de hacer un pronunciamiento público por parte de las autoridades, pero en tu experiencia, ¿sí hay esas políticas, sí hay ese alcance y esa capacidad de la autoridad del Estado mexicano para combatir este fenómeno, o realmente pues solamente se hacen de la vista gorda? Sí, mira, yo creo que hay bastante omisión de las autoridades. Hay que destacar que nuestro país enfrenta una profunda crisis de derechos humanos.
con muchos datos terribles, incremento de homicidio, desapariciones y otros hechos como este que estamos hablando de violencia sexual. El gran problema que tenemos es que aun cuando hemos logrado avanzar en leyes muy buenas, las mejores diría del continente, no tenemos capacidad institucional porque no se le invierte, no hay presupuesto. El sistema DIF, que es el responsable de atender a niños y niñas víctimas en un país desmoronándose por la violencia contra niños y niñas, le han recortado el presupuesto más del 30% desde que llegó esta administración federal. Esto es inhumano, es sentido contrario a lo que se necesita como urgencia. Entonces tenemos leyes, tenemos instituciones, pero no hay presupuesto, no hay personal capacitado. Quienes están al frente de las instituciones de infancia no son personas profesionales, expertas en el tema, sino cargos políticos, y esto obviamente pues hace que no tengan la menor idea de por dónde avanzar y ni siquiera la disposición de cumplir con la ley. Entonces creo que aquí es importante insistir en que hay grandes esfuerzos de ciudadanas y ciudadanos organizados, ONGs, comunidades, iglesias. También hay que reconocer que hay funcionarias y funcionarios comprometidos, que son los menos, pero que no pueden hacer nada ellos o ellas solas si no es una respuesta articulada del Estado. Comentarte también, Abel, que tenemos una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente y particularmente con un énfasis en embarazo de 10 a 14 años de edad. Este caso es gravísimo porque estamos hablando de 8 años. De verdad es imposible imaginarse cómo la niña sobrevivió y su bebé. Pero estas son estrategias de papel. No tienen presupuesto, no tienen voluntad política y seguiremos viendo estas historias ante la omisión de las autoridades y la complicidad, porque cada delincuente que viola a una niña, que la abusa y está libre, solo es posible por la complicidad de autoridades. Juan Martín Pérez García, la verdad es que es escalofriante lo que acabamos de escuchar. De entrada, el caso, la descripción y sobre todo la afectación física que tuvo esta menor, pero después encontrarnos en este escenario donde no hay justicia, donde no hay procuración, sí hay esfuerzos muy reconocidos, pero que no alcanzan para hacer algo, pues es simplemente pues lamentable. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en la Infancia en América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias por la oportunidad, buenas noches. Muchas gracias a Juan Martín Pérez García, tema muy complejo. Hacemos una pausa, regresamos en 2 minutos.